Desde que era un niño, siempre escuchaba la misma leyenda en el barrio: no pases por la casa del pitbull. Era como si todos los vecinos se hubieran puesto de acuerdo para contar historias de ese perro como si fuera un mito aterrador. Algunos juraban que había mordido a un cartero, dejándolo sin una pierna. Otros aseguraban haberlo visto saltar la reja como si fuera el mismísimo Hulk canino, persiguiendo a algún pobre desafortunado que se atrevió a pasar por su territorio. Para mí, ese pitbull era básicamente el jefe final de un videojuego, pero en versión barrio. Ya saben, ese enemigo que te hace sudar frío solo de pensar en enfrentarlo. Y bueno, como la vida a veces tiene un sentido del humor bastante retorcido, llegó el día en que tuve que pasar por esa calle. Sí, esa misma. La del pitbull asesino. No fue porque quisiera probar mi valentía ni nada por el estilo. Fue pura mala suerte. O tal vez el destino quería reírse un rato a mi costa. Iba caminando tranquilo, pensando en mis cosas. Ya saben, problemas existenciales como si las quesadillas deberían llevar queso por defecto o si las cucarachas tienen sentimientos. Cosas normales, hasta que doblé la esquina y... ahí estaba, el pitbull. Enorme, musculoso, con una mandíbula que parecía diseñada exclusivamente para triturar huesos humanos. Y lo peor de todo, estaba acostado justo en la entrada de la casa. De repente, el mundo entero se quedó en silencio. No pasaba ni un carro, ni se escuchaba un pájaro. Nada. Era como si el universo entero hubiera hecho una pausa dramática solo para este momento. Solo estábamos él y yo. El perro más temido del barrio. Y yo, un simple mortal, con las piernas temblando como gelatina en terremoto. En ese instante, mi cuerpo decidió que era el momento perfecto para entrar en modo supervivencia extrema. Mis manos empezaron a sudar tanto que podría haber llenado una piscina para niños. Mi corazón latía como si estuviera intentando ganar una competencia de percusión. Y mis pies, mis pobres pies, de repente pesaban como si llevara puestos zapatos de cemento. Comencé a caminar más lento que una tortuga con artritis. Cada paso que daba sonaba en mi cabeza, como si estuviera pisando hojas secas con zapatos de payaso. ¡Tac! 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 Estaba seguro de que ese sonido iba a despertar al perro y sería mi fin. En mi mente solo había una pregunta dando vueltas. ¿Ese perro está dormido? ¿O solo está esperando a que me acerque para atacarme y convertirme en su cena? Y como si mi cerebro quisiera torturarme aún más, en cuestión de segundos, empecé a imaginar todos los escenarios posibles. Me vi a mí mismo corriendo por la calle como en cámara lenta, con el pitbull detrás de mí, moviéndose a la velocidad de la luz. Luego, me imaginé tropezando con la nada misma, porque claro, en las películas siempre pasa eso, cuando el protagonista está huyendo del monstruo. Incluso llegué a visualizar la portada de los periódicos del día siguiente. Joven desprevenido fue atacado por el perro más temido del barrio. Sus últimas palabras fueron: debí haber hecho caso a las leyendas urbanas. Mi imaginación estaba convirtiendo todo en una mezcla bizarra entre película de terror y comedia de situación. Para este punto, ya estaba a menos de 2 metros del perro. Podía ver cada detalle de su pelaje negro, cada músculo tensado bajo su piel. Y entonces, como si el universo quisiera añadir más drama a la situación, el pitbull abrió un ojo. Sí, así es. Un solo ojo. Ese microsegundo se sintió como si el tiempo se hubiera detenido por completo. En mi mente empezó a sonar una música de suspenso, digna de las mejores películas de Hitchcock. Mis piernas entraron en un debate interno sobre si correr a toda velocidad o quedarse paralizadas del miedo. Creo que hasta vi pasar mi vida frente a mis ojos, lo cual fue bastante decepcionante, porque la mayoría eran recuerdos de mí viendo series en Netflix. En ese momento pensé: bueno, hasta aquí llegué. Fue un honor conocerlos, amigos. Espero que alguien se encargue de borrar mi historial de internet antes de que mi familia lo vea. Estaba listo para enfrentar mi destino, convencido de que ese perro iba a saltar sobre mí en cualquier segundo. Pero entonces, el perro me miró por un instante, que se sintió como una eternidad. Y luego,
como si yo fuera lo más aburrido que había visto en su vida canina, volvió a cerrar el ojo. Así, sin más. No se movió, no ladró, no hizo absolutamente nada. Era como si yo fuera invisible o, peor aún, tan insignificante que ni siquiera valía la pena el esfuerzo de atacarme. Con el corazón en la garganta y sintiendo que cada paso podría ser el último, logré pasar caminando despacito, sin respirar, con la tensión de un espía infiltrándose en la base secreta más vigilada del mundo. Creo que ni siquiera parpadeé en todo el trayecto, por miedo a que ese microsegundo de oscuridad fuera suficiente para que el perro decidiera que sí quería un bocadillo humano después de todo. Cuando por fin llegué al otro lado de la calle, sentí que acababa de sobrevivir a la misión más peligrosa de mi vida. Era como si hubiera desactivado una bomba, escapado de una prisión de máxima seguridad y ganado las Olimpiadas, todo al mismo tiempo. Creo que nunca antes había apreciado tanto el simple hecho de seguir vivo y con todas mis extremidades intactas. Fue en ese momento, ya a salvo, o al menos eso creía, cuando me di cuenta de algo que me hizo sentir como el mayor idiota del universo. Ese perro ni siquiera me estaba mirando. Todo ese tiempo, toda esa angustia, todo ese miedo. Y yo era el único que se estaba matando del susto. El pitbull probablemente estaba más preocupado por sus sueños de perseguir gatos o enterrar huesos que por mi presencia. Y así, con una mezcla de alivio-vergüenza y ganas de reírme de mí mismo, me alejé de la casa del pitbull, reflexionando sobre cómo a veces nuestros miedos son mucho más grandes en nuestra imaginación que en la realidad. Tal vez ese perro era realmente un monstruo peligroso capaz de devorar carteros y niños traviesos. O tal vez solo era un perro normal que quería dormir su siesta en paz. La verdad es que nunca lo sabré con certeza, pero de lo que sí estoy seguro es que ese día casi muero de un infarto causado por mi propia paranoia. Desde entonces, cada vez que paso por esa calle, sí, ahora lo hago sin tanto drama, no puedo evitar sonreír al recordar cómo convertí un simple paseo por el barrio en mi propia película de acción y terror. Y aunque sigo respetando al pitbull y su espacio, ya no lo veo como el villano de mis pesadillas, sino más bien como un recordatorio caminante, o mejor dicho, durmiente, de que a veces el verdadero monstruo está en nuestra cabeza. Así que ya saben, la próxima vez que se enfrenten a su propio pitbull del barrio, sea lo que sea que les cause ese miedo irracional, recuerden mi historia. Quizás descubran que, como yo, están gastando energía en asustarse por algo que, al final del día, solo quiere echarse una siesta tranquila. O tal vez si sea un monstruo terrible y tengan que correr por sus vidas. En cualquier caso, al menos tendrán una buena historia que contar. Si sobreviven, claro está.